¿Qué tal, amigo? Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo y te saludo a tu siervo aquí en un nuevo video que he preparado. Y le he pedido a Dios que me dé palabra para que pueda servirte, ¿no es cierto? Pueda servirte y acercarte más a la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo. Y bueno, estos son blogs, ¿no es cierto? Son blogs donde hablo acerca de mi experiencia con Dios, de cómo fueron mis pasos para llegar al Señor. Yo sé que te van a ayudar porque cuando lo conocí, ¿no es cierto? Dios me dio su espíritu y me enseñó todas las cosas, ¿no es cierto? Son las cosas que yo te enseño, trato de hacerte ver en la Biblia, ¿no es cierto? Siempre respetando su sana doctrina, la doctrina del Señor Jesucristo. Y obviamente no soy un pastor y justo el video, hablando ya de eso, ¿no es cierto? En el video pasado estuve hablando de por qué es tan importante sujetarse a un pastor, por qué es tan importante ir a una iglesia local y servir ahí, ya que, bueno, los pastores ven más allá de lo que ve una oveja, ¿no es cierto? Y siempre guían a la oveja hacia verdes pastos, y eso significa, verdes pastos sería gozo, bienestar, salud, ¿no es cierto? Ya que sabemos como le dije en el video pasado, la voluntad del Señor para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Dios conoce lo que tiene, los planes que tiene para nuestra vida son planes de bienestar y no de mal. Y los pastores nos ayudan, ¿no es cierto? Nos ayudan a tomar decisiones, nos guían hacia esos verdes pastos. También hablé donde el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es el dueño de este mundo, ¿no es cierto? Y Jesucristo nos ve como ovejas dispersas que no tienen pastor, y por eso es tan importante ir a una iglesia local, ¿no es cierto? Y servir en la iglesia, ya que sirviendo en la iglesia cumplimos la voluntad del Señor, que es ayudar a otras personas, bendecir a otras personas, a predicar el Evangelio, congregarnos con los hermanos. Eso mismo hace que crezcamos en la fe. Mismo sujetarse a un pastor también, ¿no es cierto? Al cumplir esa sujeción que Dios quiere, esa obediencia que Dios quiere primero a Él, ¿no es cierto? Después a su pastor, eh, acarrean muchas bendiciones en la vida de una persona y mucha paz, mucha seguridad en Cristo Jesús, ya que la rebeldía no tiene nada que ver con Dios. Y bueno, quiero seguir hablando un poco más de ese tema. Obedezcan a sus pastores, dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario no será provechoso. En otras versiones dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos porque ellos velan por ustedes, que es lo mismo que ellos cuidan. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Ellos velan por nosotros. Cuán importante es que una persona ore, ¿no es cierto? En el video anterior toqué también que los pastores son puestos por Dios conforme a su corazón. Dios es el que levanta a esos pastores, ¿no es cierto? Y ellos velan por ti, oran al Señor por ti, le rinden cuentas al Señor por ti, darán cuenta al Señor por ti. Y cuán importante es eso, ¿no es cierto? Que una persona ore, ya que en el ámbito espiritual necesitamos ayuda, ¿no es cierto? Necesitamos ayuda y no podemos hacerlo solo nunca. Por eso siempre te voy a aconsejar que vayas a una iglesia, ¿no es cierto? Que escuches la palabra del Señor y que prepares tu corazón para recibir al Señor Jesucristo, el primer maestro que, que tienes que aceptar en tu corazón. Al príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y ahí pasas a ser hijo y Dios pone la voluntad y el querer como el hacer en ti. Por eso soy tan específico a la hora de decir: acéptalo al Señor, tienes que arrepentirte y aceptar al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Eso dice la palabra, que así es, ¿no es cierto? Decía el Señor Jesucristo en las primeras palabras de su ministerio: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. También lo decía Juan. Y obviamente todo lo que te hablo aquí son las cosas que hice, ¿no es cierto? Y que hago, ¿no es cierto? Porque el arrepentimiento lo hacemos día tras día, vivimos, tenemos que tener ese corazón arrepentido, ¿no es cierto? Y a muchas personas sé que no le gustan cuando uno le dice: debes arrepentirte porque y estar bien para con Dios en el nombre de Jesucristo, a través de Jesucristo. Y bueno, voy a indagar un poco más en eso para tratar de convencerte.
ya que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, dice en Juan 14:6. Él es el único camino, no dice que es otro camino. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Y también dice en Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Este es Jesucristo hombre. Entonces, para ir a Dios necesitamos pasar por la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y para pasar a ser hijos necesitamos hacer esa circuncisión del corazón, que es arrepentirnos y reconocer que somos pecadores delante de Dios y llamarlo que pase a reinar y a enseñorear nuestras vidas. Obviamente mi situación fue caótica, por así decirlo. Cuando acepté al Señor Jesucristo lloré a mares, estaba en el peor momento de mi vida, y recordé cuando de chiquitito me predicaban la palabra del Señor, y esa fue mi ocasión, digamos, mi testimonio. Pero no siempre tiene que ser así, ¿no es cierto? Una persona puede tranquilamente, desde el corazón mismo, que Dios ve todos los corazones, voy a decir ahora, y clamar al Señor. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, y clamar al Señor. Y en ese mismo corazón mismo, obviamente que decirlo en palabras también sirve, pero Dios mira los corazones, y eso voy a indagar un poco más. Quería leerte Filipenses 2, que por eso yo te había dicho, el primer maestro, el primer Señor y Señor, al Rey de Reyes. Primero tienes que aceptar al Señor Jesucristo para ser hijo. Y Dios pone el querer como el hacer en tu vida. Dice en Luminares de Mundo, Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, esta carta la escribió Pablo para los Filipos. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios le habla ya obviamente a hermanos de la iglesia de Cristo. Dice que porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que pone ese, cuando nos arrepentimos y le pedimos al Señor que pase a reinar en nuestra vida, el Señor nos da su Espíritu Santo. En ese nuevo nacimiento Dios nos da su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo decía que era necesario que Él se vaya para que venga un Consolador. Este le enseñará todas las cosas. Y el Espíritu Santo nos renueva, renueva nuestra mente, nos ayuda a pelear con los tres enemigos que tiene la persona, que es uno mismo, la naturaleza que hay en uno mismo, que es el mundo, y el diablo, que es el enemigo de nuestras almas. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña todas las cosas. Y el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, como le estaba leyendo. Y es el Espíritu Santo que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es el que pone que vayas a una iglesia, que te sujetes a un pastor, que ayudar a otras personas, te bendice para bendecir a otros, te colma de amor, de un amor que rebasas, que das amor, te sientes perdonado para tú después perdonar. Y eso es el querer como el hacer, ¿no es cierto?, que nos da el Espíritu Santo. Por eso el primer pastor que debes tener es al príncipe de pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel, y aquí tenemos su palabra, ¿no es cierto? Quería hablarte acerca de las personas que van a la iglesia, ¿no es cierto? Y bueno, tienen ese corazón de querer conocer más de Dios, que ven a Dios en su creación, que aman a Dios y buscan a Dios, ¿no es cierto? A veces lo hacen de distintas formas, porque el diablo se ocupa de poner otra forma de llegar a Dios que no es Jesucristo, y la única forma es Jesucristo. Y por eso estamos aquí lo que fuimos llamados por el Señor, para decirte que el único camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo. Pero cuando tú tienes ese corazón de querer ir a conocer, a escuchar la palabra, yo estoy aquí para decirte que Dios va a bendecir ese corazón, tu vida, porque estás tomando una decisión ya de irte a la iglesia, ya de escuchar una predica en YouTube. Obviamente siempre te voy a aconsejar que vayas a una iglesia, que eso es lo importante, y Dios ya bendice tu corazón. Y va a ir bendiciendo más aún cuando vayas tomando más decisiones. Conocí gente
bueno, si fue, Dios, porque dice Dios que nos llama con lazos de amor. Y se bautizan, deciden bautizarse y Dios le bendice más porque nos cuida como un bebé recién nacido. También lo hizo conmigo, por eso lo puedo decir tan claramente. Te llena de amor, te trata como un bebé recién nacido. Y es que lo eres cuando naces de nuevo. Eres nuevo y Dios te trata como un bebé. Y su amor es impresionante. Cuando tienes un corazón, Dios escudriña los corazones. Mira, dice en Samuel 16:7 dice, cuando, bueno, el profeta Samuel fue a ungir a David para que sea el futuro rey de Israel, dice, no te dejes llevar por su apariencia, le dijo Dios al profeta que se fue a la casa de Yesé a buscar a David. No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Dice, porque tenía varios hermanos, ¿no es cierto? David, yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Dios mira el corazón. El hombre ve lo que ve en sus ojos, pero Dios mira el corazón. Por eso la justificación, que es cuando Dios te ve justo a través de su Hijo Jesucristo, porque ninguno de nosotros somos justos, somos todos pecadores, no hay quien busque a Dios, dice la palabra del Señor, todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, la justificación de Dios viene a nuestra vida, y cuando estemos frente a frente a Dios, Dios mirará la muerte de su Hijo, lo que sufrió por nosotros. Acuérdate que cuando tú aceptas a Dios, sabes que Dios está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Cuán hermoso es eso. Dice en 1 Crónicas 28:9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Claro, Salomón estaba por suceder en el trono de David. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios tu Padre, le dice el profeta, y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Vemos que dice, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Ese pensamiento por ahí que viene de ir a la iglesia, bueno, conozco personas que se cansan ya del mundo y van a buscar en la iglesia a Dios. Dios bendice, ve ese corazón y Dios va a guiarte hasta su Hijo Jesucristo, con una palabra, con un pastor, con una persona que venga, como lo hizo conmigo también así. Yo realmente quería cambiar. Y me acuerdo, le pedí una Biblia a mi abuela, me acuerdo, porque realmente estaba cansado y no entendía nada de la Biblia, pero los días pasaron y prendí la tele en un canal cristiano, levanté la mano cuando dijeron quién quiere aceptar a Cristo. Yo estaba decidido, yo quería cambiar. Y son esas decisiones, pequeñas decisiones, que Dios ve el corazón, la decisión del corazón, la intención de los pensamientos, y después llegó un encuentro con Dios donde sentí su abrazo, donde realmente me sentí libre cuando lo conocí. Señor, escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás. Si lo buscas, lo hallarás. Sabemos que el que va a Jesucristo no lo echa fuera, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Eso es porque la Biblia es clara. El que cree en Jesucristo será salvo. El que cree en Dios tendrá la vida eterna. El que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que no cree será condenado. El que no cree irá al lago de fuego, porque las cosas son así en las cosas de Dios. O es blanco o es negro, ¿no es cierto? Y había algo que quería decirte, que aprendí a evangelizar gracias a un ministerio que conocí, que ellos presentan la ley a las personas, y ese temor, ¿no es cierto? La ley, para que entiendas, la ley vivimos en un mundo, no estamos en un mundo puestos aquí por Dios. Obviamente tenemos la conciencia que nos dio Dios para saber lo que está bien y lo que está mal, y están las leyes morales de Dios, que es no robarás, es para que estemos en una sociedad, ¿no es cierto? Y no
no reine la maldad. Entonces las leyes morales son de Dios, las leyes de que le dio a Moisés: no robarás, no adulterarás en tu corazón, no matarás, no honrarás a tu padre y tu madre, son todos esos mandamientos. Y cuando sabemos que esos mandamientos siguen en pie, y cuando estemos frente a frente a Dios, vamos a rendir cuenta y Dios nos va a juzgar por la ley, ¿no es cierto? Y como yo le había dicho en un video anterior, ¿quién nos ha robado? ¿Quién no ha? Porque aparte Jesús vino y puso más alto el estandarte, ¿no es cierto? Porque dijo Jesús que no hace falta ir a acostarse y a concretar el adulterio, sino que si ya miras a una mujer y lo deseas en tu corazón, ya estás pecando, ya adulteraste. Y entonces yo le había dicho: ¿quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha robado alguna vez? ¿Quién no ha deshonrado a sus padres, ¿no es cierto? ¿Quién no ha usado el nombre en vano de Dios? Y por eso necesitas al Salvador. Y Jesucristo vino. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir toda la ley, cumplió toda la ley. Entonces, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, te haces justo al Señor Jesucristo. Mira, es como un paracaídas, es como un paracaídas, porque sabes que esta vida va a pasar así como la flor se marchita, la vida va a pasar. La vida en un momento ya vamos a dejar de existir aquí, el mundo cada vez está peor y vamos a ir a rendir cuentas a Dios. Entonces te pones el paracaídas, lo dejas y te vas a dar cuenta que si entras en lo que te quiero decir, ¿no es cierto? Estás en el avión, en esta vida que es el avión. Sabes que va a llegar el momento de la partida de este mundo y tienes una cantidad de cosas para elegir y sabes que lo único que te va a salvar es el paracaídas, y vas a tener riquezas aquí y todo otras, fama, riqueza, todo, y lo único que te puede salvar es ese paracaídas. Por eso ponte el paracaídas, que es el Señor Jesucristo. Como le decía, ese temor juega a no perecer en el infierno, porque vamos a ser juzgados por las leyes, como te decía. Y si no tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, que pagó nuestro pecado en esa cruz por todos, sufrió por nosotros, Él pagó nuestra deuda. Si no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, dice la palabra del Señor que vamos a ser juzgados, vamos a ser mandados al infierno, al lago de fuego. Pero si tienes el paracaídas, te lo aseguras, el paracaídas es el Señor Jesucristo, gloria sea su nombre. En Samuel, ya terminando, en Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Día a día es un regalo que Dios nos da, día a día nos hace falta buscar milagros, ¿no es cierto? Día a día el funcionamiento de todos nuestros órganos es porque Dios está ahí en cada funcionamiento de nuestro órgano, en cada latir de nuestro corazón, en cada aire que tomamos y exhalamos. Entonces, la misericordia del Señor que está esperando que vayamos a los pies de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que proceda al arrepentimiento, que el Señor está esperando día a día que vayas a los pies de Jesucristo. Por eso, si tienes ese corazón predispuesto a escuchar la palabra del Señor, Dios lo escudriña, ¿no es cierto? Y te bendice y trata de llevarte siempre a los pies del Señor Jesucristo. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Ya pronto volveré en un nuevo video y eso es lo que quería decirte por ahora. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.